tenerlos aquí en Indosoc, en un momento además de repensamiento institucional. Entonces más gusto nos da que puedan estar aquí, y qué mejor ocasión que estar entre amigos. Confieso que soy amiga de Toño por allá en el año 3 Conejo 2 Cañas, cuando éramos amigos, y con Carlos, con quien me ha tocado estar en el Lichín colaborando, y con Estrella en la Ibero. Entonces, como dicen, somos pocos y siempre nos juntamos. Pues qué gustazo. Presentar, bueno, creo que todos los conocen, pero hacer una semblanza de quienes nos acompañan en esta mesa. Antonio Uribreña Romero de Terreros nació en la Ciudad de México en 1960, es religioso, misionero del Espíritu Santo, cursó la especialidad de Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma y la especialidad de Teología Fundamental y Dogmática en la Pontificia Universidad de Comillas, no más, ¿no? Ha trabajado durante varios años en la pastoral parroquial y como profesor y acompañante espiritual. Actualmente vive en la Ciudad de México, en el Templo de San José del Altillo, y colabora en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, el IFTIM. Ha publicado las obras Ellos tienen la llave, Los padres de la Iglesia y su tiempo, y Con Jesús de Nazaret, Ser otros Cristos, que ahora presentamos. Nos acompaña también Estrella Piastro. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM, con estudios de maestría y de doctorado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, estudios de maestría en el programa de Filosofía para Niños de Montclair State College en Nueva Jersey, y coordinadora del Programa Institucional de Desarrollo Docente de la Universidad Iberoamericana, cargo que ocupó de 1982 a 1996, un rato, ¿verdad? Directora del Centro de Desarrollo Educativo de la Ibero y académica de la Dirección de Servicios para la Formación Integral, también en la Ibero hasta 2003, y coordinadora del Programa de Formación de Académicos de la Dirección de Servicios para la Formación Integral. Docente en cursos para profesores en el sistema educativo de la Ibero y en diversas instituciones educativas. Ha sido maestra del Indosoc desde hace muchísimos años, es de nuestras maestras estrellas. Artículos que ha publicado en boletines en la revista Didac, en la revista Aprender a Pensar, de Madrid, España. Y ha participado también con ponencias en eventos nacionales e internacionales sobre temas educativos. Docente en cursos para entrenar profesores en el programa de Filosofía para Niños, en el Centro de Filosofía para Niños de Madrid, España, y en el Instituto Español de Lisboa. Miembro del Senado Universitario de la Ibero, como representante de académicos para la Asociación de Profesores Investigadores, y hay que decir que nos representó y nos defendió en ese tiempo, y representante de directores de centros en el Comité Académico General, en intercambios académicos con universidades jesuitas, la Pontificia Universidad de Bogotá en Colombia, Unicinos en Brasil y Deusto en Bilbao. Colaboradora y amiga y, como digo, maestra desde hace muchísimos años del Indosoc. Por último, Carlos Ceballos Blanco, sacerdote, misionero también del Espíritu Santo, estudió la licenciatura en Ciencias Teológicas en la Ibero, la licenciatura en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México y el doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, un doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana también, y docente en el Centro de Estudios Teológicos de la CIR, decano de este instituto, muy joven pero decano, ¿verdad? Autor de diferentes publicaciones. Lleva 10 años de servicio pastoral, estuvo en la Pastoral Juvenil en Orizaba, Veracruz, y en la Parroquia de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez, y en comunidades indígenas en Tlapa, en Guerrero. 11 años como formador en el teologado de la provincia de México,
acompañante y docente de la Escuela de Formadores de la Conferencia de Religiosos de Colombia y de la Escuela de Formadores de la Conferencia de Religiosos de México. Entre algunos de sus trabajos publicados está Al encuentro con nuestro mundo, La espiritualidad de la cruz, camino de transformación de la realidad, El nuevo culto en la carta a los hebreos, Pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, y La sabiduría de la cruz, un acercamiento sociológico, Nuevos paradigmas de la pastoral juvenil, La solidaridad, clave para el seguimiento de Jesús sacerdote y víctima hoy, entre otros. Pues nada, bienvenidos a esta su casa y gracias por estar aquí. Bueno, pues primero que nada agradezco la oportunidad de hacer uso de la palabra en esta mesa, con mucho cariño aquí con Toño compartiendo. Desde que me pidieron hacer esta presentación no he dejado de sonar en mi interior una frase de San Gregorio Magno, antes de que resuenen las palabras de la exhortación: griten con sus obras todo aquello que han de hablar, porque en mi memoria esta máxima ya no está vinculada solo al célebre padre de la Iglesia, sino que adquirió un registro diferente, ligado a la ordenación de Toño. Y como a mí se me ha encargado presentar al autor, quisiera empezar reseñando que el gusto por estudiar y dar a conocer a los testigos de la tercera y cuarta generación de creyentes nació en Toño hace más de 25 años, cuando estudiábamos juntos teología en el Colegio Máximo de Cristo Rey, con Luis Ramos, con Javier Jiménez Limón, con varios otros profesores que recordamos con mucho cariño. Y aunque este interés tomó densidad académica en sus estudios en el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, ya desde entonces apareció como convicción que ellos tienen la llave para adentrarse en la fe, como tituló el autor sus apuntes del curso de patrología publicados por Davar en 1997, o como aparece claro en su ensayo Ecce Homo sobre la antropología patrística, publicado en la revista Anamnesis en 1993. Considero que esta es la primera aportación importante de la obra que hoy presentamos: adentrarnos en el misterio de Jesús de Nazaret con los ojos de esta creativa generación de creyentes que hicieron el trabajo de inculturación, a mi ver, el más exitoso que ha tenido la Iglesia, y que supieron combinar una profunda agudeza racional con el testimonio vivo de su fe. Su interés teológico estaba anclado al mismo tiempo en una preocupación pastoral por la realidad de su tiempo y en un deseo de comunicar una rica experiencia de encuentro con Dios. Por eso fueron después llamados padres de la Iglesia. Eso mismo he encontrado en las páginas de este libro. Al adentrarme en su lectura, he descubierto no solo una teología profunda, sino una verdadera mistagogía, una pedagogía del misterio, que nos permite adentrarnos y encontrarnos con Jesús como misterio, como verdad existencial, como principio y fundamento de una vida cristiana. Una pedagogía que nos permite hacer una actualización hermenéutica de la fe. La obra es una invitación constante, como dice la carta a los hebreos, a sacudirnos de toda lastre para correr con constancia la carrera que se nos propone, alentados por una densa nube de testigos, fijos los ojos en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe, el cual, por la dicha que le esperaba, sufrió la cruz, despreció la humillación y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sin lugar a dudas, la cristología está hoy en el centro del debate teológico contemporáneo. Pues
Ha habido ya varias experiencias de diálogo en este sentido, desde la publicación del libro de Ratzinger, o luego los diálogos que hubo en torno a la publicación del libro de John Sobrino y de otros autores. En ese sentido, considero que la cristología tiene un papel central en la construcción del discurso teológico. De esta construcción depende mucho la antropología, la eclesiología y en general la identidad cristiana. Y el debate más importante es desde dónde construir esta cristología, desde abajo, desde la historia, desde lo que viven nuestros pueblos. Existen numerosos estudios acerca del Jesús histórico, por lo menos hay 3 generaciones de estudios importantes sobre el Jesús histórico que han suscitado distintos debates, que han propiciado pues, muchas reflexiones e investigación, pero considero que la obra que hoy presentamos pues tiene un aporte particular. Jesús sigue siendo pues alguien que suscita reflexión, que tiene plena vigencia y actualidad para la sociedad urbana, plural y secularizada de nuestro tiempo. Eso yo puedo descubrir en esta obra. La aventura espiritual de Jesús de Nazaret, el camino de su vida, sigue siendo oferta de libertad, plenitud y felicidad para las mujeres y los hombres de hoy. Esta convicción está a la base del esfuerzo de investigación y difusión que hace Toño. He querido, dice el autor, hacer mi personal aportación en este esfuerzo hermenéutico de actualización de la fe. Esta obra representa para mí la oportunidad de compartir la síntesis personal que he realizado después de muchos años acerca de Jesús de Nazaret. A través de este escrito intento hacer de Jesús un compañero de camino, admirable pero alcanzable, puesto que estoy convencido de que lo que en él aconteció puede también suceder en cada uno de nosotros. Hasta aquí el autor. Este esfuerzo, soportado de varios años de investigación que culminó en la especialidad de Teología Fundamental y Dogmática en la Pontificia Universidad de Comillas, en Madrid, está profundamente anclado en un interés pastoral. Detrás de esta obra se deja sentir la sencillez del pastor comprometido con la realidad de su tiempo, la experiencia de más de 20 años de entrega pastoral en las comunidades campesinas de Comalcalco, Tabasco, ahí en la parroquia de San Isidro Labrador, hay algunos aquí que los acompañan, en las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero y en el seno de una comunidad viva y comprometida en la parroquia de Guadalupe en Madrid. En fin, considero que esta obra hace una síntesis difícil de lograr entre mistagogía y compromiso con la liberación de las víctimas de la historia, entre mística y profecía, compromiso con la realidad y profundidad existencial, cosecha de la tradición viva de la Iglesia y actualización de la fe, agudeza intelectual y sencillez, visión crítica y a la vez creyente, congruencia con el mensaje de Jesús y pertinencia para situarse en el hoy de nuestro mundo. Considero que esto se debe en buena medida a la experiencia de vida del autor y a las convicciones que lo han acompañado desde aquellos años cuando iniciamos juntos el caminar en nuestra familia religiosa como misioneros del Espíritu Santo. Gracias, Toño, por tu testimonio, por tu entrega. Pues nos regalas hoy una obra que hace mucho bien a nuestras iglesias en América Latina. Bueno, buenas noches. Yo no voy a agradecer que me hayan invitado porque yo me invité. Yo me colé, sí, es la verdad. Yo me colé, les voy a decir las razones por las cuales me colé a esta presentación. Aquí hay varias personas que desde octubre, ¿verdad?, hemos compartido un espacio llamado Teología y Vida en el Altillo. En ese espacio, bueno, estudiamos juntos el libro.
y ha sido una experiencia maravillosa. A la mitad del primero se nos dieron unas fotocopias y a la mitad del curso ya comenzamos a trabajar con el libro de Toño. A mí me sorprendieron varias cosas. En un primer momento, desterrada de la parroquia de Santo Tomás Moro, yo regresé al Altillo y la sorpresa, gran sorpresa que tuve desde el primer momento fue que el que celebraba era Toño. Y entonces yo dije, aquí hay algo que no hay que dejar. Esto vale mucho la pena, aquí hay algo que hay que escuchar. Toño estaba utilizando un lenguaje y una aproximación también a la gente muy distinta a la que nos vamos encontrando en las diferentes parroquias de nuestra ciudad. Muchas veces uno va peregrinando a ver dónde encuentra un alimento realmente que no te deje igual que como entraste, ¿no? Entonces yo dije, aquí hay algo que vale la pena, hay que estar. Y entonces, bueno, investigando también, pues ya vimos que se iba a darse este curso, pues dije, de eso yo quiero, ¿no? Parece que sí es un alimento realmente nutritivo, no es una comida chatarra y son palabras verdaderas. Entonces desde eso me acerqué y claro, como decía María Luisa, bueno, yo he tenido el privilegio de trabajar aquí en Indosoc desde hace muchos años. Cuando me enteré de la presentación, yo me invité, yo dije, Aarón, ¿yo puedo? Y me dijo, pues sí, pues órale. Entonces me colé y yo agradezco que me hayan permitido colarme. Miren, la aventura de entrarle a esta obra es la aventura de ir, como decía Carlos, adentrándonos en Jesús desde el método que utilizó Toño, desde abajo, o sea, desde Jesús con sus hechos, desde arriba, es decir, desde los padres de la iglesia, que era lo más difícil, ¿verdad? Orígenes y San Irineo, que al principio nos volteábamos a ver y decíamos, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto? ¿No? Traducción, por favor, ¿no? Lo bueno es que había traducción en el curso, entonces bueno, ya nos íbamos adentrando a esto y luego desde dentro, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Y lo que esto nos estaba diciendo a nosotros frente a esta realidad de Jesús histórico vivo también entre nosotros. Hay muchas cosas que evidentemente nos llamaron la atención y nos asombraron. Ayer que cerramos el curso decíamos que una de las cosas que más nos había asombrado es que nos desorganiza y nos tira todos los preconceptos y todo lo que traemos y la mala educación que traemos con respecto a Jesús, pero no nada más nos tira y nos deja sin nada, ¿no? Sino que nos propone una visión y un acercamiento distinto, ¿no? que es lo que realmente nos atrapó y nos da vida. Es algo que no termina, que hay que seguirlo estudiando y hay que seguir entrando a fondo a estos misterios desde la encarnación hasta la resurrección, con todo lo que eso implica. Ese fue el recorrido que hicimos pasando por el bautismo de Jesús, la transfiguración, la pasión, y un capítulo que para mí resultó verdaderamente impresionante, y es un poco más lo que desarrollé, fue el de las tentaciones de Jesús. ¿Sí? Preparando es que te sacude realmente, ¿no? Preparando ese capítulo, bueno, yo todas estas semanas, desde que me colé, empecé, no nos dejes caer en la tentación. Ahora capto con mucho más, bueno, uno solo puede balbucear acerca de Dios, pero un poquito más de penetración de lo que significa no nos dejes caer en la tentación, y cómo expresa Jesús, el hombre, cómo expresó en esa oración lo que fue viviendo en diferentes etapas y en diferentes momentos
difíciles de su vida. Y como dice, relata el capítulo, no fue el momento en que después de estar lleno del Espíritu Santo se fue al desierto, no fue solamente ese momento cuando Jesús vivió las tentaciones, sino Jesús como hombre, igual que nosotros, en todo, semejante a nosotros, menos en el pecado, que ahí me quedé también. Ya me dirá Toño si me equivoco o estoy diciendo una barrabasada cuando le toque a él, pero lo que yo capté en todo semejante a nosotros menos en el pecado, lo que capté fue la apertura de Jesús a recibir el Espíritu Santo, y desde esa apertura y esa unión con su Padre y esa identificación con su Padre y estar lleno del Espíritu Santo, fue desde ahí que Jesús va decidiendo no ceder en la tentación. No es que qué chiste, pues no tenía pecado, porque bueno, muchas veces uno puede decir eso, ay, pues sí, qué chiste, pues sí era Dios, ¿no? Así que cualquiera lo puede hacer, y creo que ahí nos perdemos muchísimo de un verdadero Jesús de Nazaret, que fue decidiendo con determinación la tarea que iba a hacer, y que era hijo de su Padre y lleno del Espíritu Santo. Bueno, el Jesús decidía no ceder en las tentaciones. Uno de los primeros, a mí me impresiona, relatos cuando dice Marcos, creo, dice Jesús después de 40 días tuvo hambre, ¿sí? Tuvo hambre, y ahí en la vulnerabilidad humana Jesús tuvo hambre. Empezó Jesús a ser tentado, en esta fragilidad, en esta conciencia de que somos vivientes deseantes, somos los seres humanos, en esta visión también antropológica que nos propone Toño, somos seres vivientes deseantes, que somos un vacío radical, como dice Melanie, porque también Toño está basado, bueno, utiliza muchísimo a Javier Meloni en su libro. Sí, y Meloni dice que somos un vacío radical, y que para llenar este vacío radical tenemos una pulsión de apropiación. Esta pulsión de apropiación implica querer siempre más. No estamos satisfechos porque estamos heridos de eternidad. Ayer decíamos también en la clase de ayer, heridos de eternidad, y por lo tanto siempre queremos, nuestros deseos no terminan, satisfacemos un deseo y queremos más, somos un vacío radical que siempre queremos satisfacer nuestros deseos. Entonces tenemos dos posibilidades, dos decisiones: o ceder siempre al deseo y deseos inmediatos, y entonces tener esta pulsión de apropiación, de donde se deriva el estar como con una vida desordenada y oscura, o una apertura a la comunión, donde explota la generosidad y nos explayamos como seres humanos, y desde ahí nosotros vivimos esta conciencia que somos vivientes deseantes. Hay las tres tentaciones, cuando las trata Toño, las sitúa también dentro de los tres deseos más profundos del ser humano, que tienen que ver, uno de ellos es el deseo de cambiar las situaciones, por ejemplo, cambiar las piedras en pan, y el deseo de sobrevivencia, pero de una sobrevivencia de vivir siempre bien, no sentir el vacío, no sentir la insatisfacción, sino buscar todo lo que sea posible para llenar esa insatisfacción. Entonces, en ese sentido, bueno, Jesús fue tentado por: ¿tienes hambre? Cambia las piedras en pan.
El deseo también muy fuerte que tenemos los seres humanos es el deseo de control y de poder. El deseo de control y de poder. Las personas que ostentan alguna autoridad generalmente se convierten, no se preguntan ¿qué hacemos con esta autoridad para servir a los demás? Con este poder que tengo para servir a los demás, sino cómo me sirvo de este poder que tengo, ¿no? Para servirme a mí mismo, para satisfacerme a mí mismo. El deseo de poder está presente en todos nosotros, dentro de todas las realidades institucionales y humanas que vivimos, institucionales, eclesiales, familiares, educativas, etcétera, de pareja, y podemos hacer de nuestras vidas un infierno porque queremos el control y queremos dominar al otro. No se diga en las estructuras eclesiales. Al final yo les voy a leer una cosa que me acaba de llegar de la tentación de Francisco de Asís y la tentación de Francisco Papa. Muy interesante. Un pedacito de Leonardo Boff, porque tiene mucho que ver con los planteamientos que hace Toño en su libro sobre el deseo de control y el deseo de poder. Yo estoy convencida de una cosa que en mis, pues ya puedo decir, largos años, y largos años institucionales también, y ahora fuera de la institución lo puedo ver con más claridad. El cambio no va a venir del poder y del quien ostente el poder. Los cambios vienen de abajo y de las personas que queremos estar tras bambalinas, soltando el poder y sirviendo. Porque con el poder no hay posibilidad ninguna, poder y control, de ningún cambio en nuestra sociedad. Pero para soltar el poder, evidentemente necesitamos ser otros Cristos, con Jesús, y resistir las tentaciones del poder que están cotidianamente en nuestra vida. Otro planteamiento que hace Toño también muy fuerte sobre las tentaciones es la que tiene que ver con el deseo de estima y afecto y de reconocimiento, ¿no? De más allá de lo que soy yo y de relacionarme desde mi ser, es cómo atrapo a las personas para que me quieran, cómo las atrapo para darles siempre gusto y estar bien con todos y que me quieran. Hay una afección desordenada de afecto, de buscar el afecto sin límites, de ser capaz de traicionar la propia dignidad, y de eso podemos tener muchos ejemplos. Personas que son capaces, cuando se rodean de personas que los utilizan y ellos utilizan a las personas, el problema es que van perdiendo totalmente su dignidad por una herida grande, una necesidad grande, una herida madre, como dice Alex, una herida madre de una necesidad y una carencia terrible de afecto. Esto es otro deseo que hay que ordenar. Hay que poner en orden con respecto al deseo esencial. En la medida en que uno viva esta realidad de Jesús que habita en uno, en esa medida los deseos se ordenan en orden al deseo esencial. Y esta es una propuesta muy importante que hace Toño en su libro. Habla también de algunas tentaciones de los clérigos y de la iglesia, respetando aquí lo presente, pero tiene que ver con la tentación de ser competentes, con la tentación de deslumbrar, o cómo usar la palabra, de ser espectaculares, y la otra, ¿cuál es? Ayúdenme porque, fíjense, por acá la tengo, pero he dicho tantas cosas. El deseo de poder. Sí, es que ya no me acuerdo, un lapsus freudiano. Y bueno, la tentación en este momento en las instituciones educativas y
en muchos ambientes que vivimos de ser competentes, no quiere decir que no seamos eficaces y que demos resultados en nuestro trabajo, o que los papás no quieran que sus hijos sean competentes, pero esa presión de tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor, tienes que dar los mejores frutos, tienes que ser el exitoso, ¿no? Es una carrera así impresionante donde vamos dejándonos a nosotros mismos, nos vamos perdiendo por lograr ser competentes como nos lo está pidiendo la sociedad en la que vivimos. También la tentación pues de ser admirados por los medios de comunicación, por todas las personas y las cosas que están llamando nuestra atención constantemente para que, bueno, o sea, nosotros estemos siendo filmados y podamos salir en la prensa y se diga algo de nosotros. Esto es una gran tentación y es bien importante ser consciente de todo eso. Bueno, creo que es que hay tanto que decir y yo les estoy hablando sobre todo desde lo que a mí me sucedió y lo que a mí me hizo más mella en el curso y con la lectura de este libro. Sí les puedo decir que hay una cuestión bien importante es una obra, es un libro que hay que trabajar desde el interior. No es un trabajo de fuera hacia adentro. Hay que trabajar el interior para poder ir como saboreando, porque no es el mucho saber el que arte y satisface el ánima, sino el saborear por dentro las cosas, como diría San Ignacio de Loyola. Hay que saborearlo, entonces es una lectura que si uno la hace desde este lugar interno, la misma lectura lo va cambiando a uno. No tienen que pasar grandes cosas. La lectura y el compartir con la comunidad. Esta manera de trabajarlo en el curso fue muy importante. Después de que trabajaban con nosotros Luis Arturo y Toño, hacíamos pequeños grupos en donde con preguntas muy buenas que nos hacían, nos cuestionábamos hasta el fondo qué es lo que estaba sucediendo con nosotros frente a esta propuesta de este libro Con Jesús de Nazaret, Ser Otros Cristos. La comunidad es fundamental para poder vivir, esta propuesta de un acercamiento distinto a Jesús, a un Jesús más verdadero, a un Jesús que nos está impulsando a todos los que somos iglesia realmente a vivir en este momento del mundo esta realidad desde un lugar distinto, y como terminábamos ayer en el curso, pasar a la otra orilla. Es un salto cualitativo, no como decía Toño, ¿verdad? Que dijo un saltito, y ustedes que estaban adelante dijeron un saltito. Es un salto cualitativo, porque es pasar a la otra orilla desde una conceptualización así de Jesús. Nada más quiero terminar, porque para eso hoy lo imprimí, con dos de lo que les decía al principio, de lo que dice Leonardo Boff. Déjenme que traigo muchas hojitas y ya no sé dónde la puse. Es otro lapsus. Es otro lapsus, sí, María Luisa. Aquí está, ¿ya ves? Nada más lo que dice Leonardo Boff acerca de las tentaciones que nuestro buen Papa Francisco tiene que librar. Francisco de Roma soportará su gran tentación inspirado en su homónimo de Asís. Estimo que sabrá tener mano firme y no le faltará coraje para seguir lo que le dice su discernimiento de espíritu, para restaurar efectivamente
la credibilidad de la Iglesia y devolver la fascinación en la figura de Jesús. Y para eso, bueno, pues tiene que sortear las tentaciones, sobre todo que tiene ahí adentro, de la misma curia romana. Bueno, pues yo les agradezco su atención y le agradezco a Antonio esta oportunidad también y a las personas que compartimos este curso de poder vivir esto de una manera más auténtica, más genuina. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto ver muchas caras conocidas de hace muchos años, algunas, otras de más reciente encuentro. Pues para mí compartir pues mi amor por Jesús de Nazaret siempre es una oportunidad, un regalo, porque ya lo decía José Antonio Pagola, Jesús es lo más hermoso que ha podido dar la humanidad, es el regalo más grande, más hermoso que hemos podido recibir toda la humanidad. Jesús es patrimonio de la humanidad, no es propiedad privada de nadie, ¿no? Ni siquiera de las iglesias que nos llamamos cristianas. Es para mí este libro con Jesús de Nazaret, ser otros Cristos, ya lo decía Carlos, pues es una oportunidad de compartir una síntesis que me ha llevado muchos años realizar. Este libro tiene su origen más inmediato en un curso que di hace algunos años en la parroquia de Guadalupe, en Madrid, y que luego he venido también pudiendo compartir aquí en México y espero poder seguirlo haciendo. Pero cada vez que lo hago, curiosamente, cada vez que vuelvo a este escrito, pues más bien vuelvo a la persona de Jesús y me sigue sorprendiendo, fascinando y desconcertando también. Porque Jesús es mucho Jesús, como decía también Pablo. Jesús es mucho Jesús. Y quien se acerca a Jesús de manera desarmada, pues no puede quedar indiferente. Lo que afirmo en este libro, lo que voy a leer a continuación, además de ser fruto del estudio, de la investigación académica, es sobre todo fruto de mi encuentro personal con Jesús. Y lo que me parecería maravilloso es que esto que comunico pueda a ustedes servirles de estímulo para su personal encuentro con el Nazareno, con Jesús, de manera que a Él se ha dado la gloria, ¿no? Porque Él es el objeto central de nuestra fe. Quizá la palabra objeto no es muy adecuada aquí, pero digamos que somos convocados como creyentes, o aunque no lo seamos, somos convocados por un personaje, en primer lugar, cuya historicidad no puede ponerse en duda por los documentos bíblicos y extrabíblicos, pero sobre todo cuyo misterio no deja de embelezarnos. Este gran hombre con mayúsculas, nos cautiva en primer lugar por su calidad humana, y eso es, yo creo que lo que hemos de recuperar de Jesús de Nazaret: su calidad humana y su calidez personal. Este vecino de Nazaret, uno más, buscador de Dios, profeta del reino, poeta de la compasión, curador de la vida, defensor de los últimos, amigo de las mujeres, maestro de vida, es una figura apasionante. Jesús es una figura apasionante porque nos revela lo más humano del ser humano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas pone en boca de Pedro una descripción muy hermosa de Jesús de Nazaret. Dice: Jesús es el hombre que pasó haciendo el bien.
el buen agente, que pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo porque Dios estaba con él. Jesús hizo de la misericordia, de la compasión, el principio configurador de toda su vida, su misión y su destino. La misericordia es, como bien apunta John Sobrino, la reacción ante el sufrimiento ajeno interiorizado, que ha llegado hasta las entrañas y el corazón propios. Es la acción del amor motivada única y exclusivamente con la intención de aliviar ese sufrimiento. Jesús no sanó a los enfermos para ganarse adeptos, ni siquiera para provocar la fe en Dios. Jesús actuó única y exclusivamente movido por el deseo de contribuir al bienestar de los demás. Y eso es lo más humano del ser humano. Todos nosotros, seres humanos, todos, aquí sí se puede decir que absolutamente todos, lo que más amamos, lo que más nos asemeja a nuestro Dios, es este deseo de contribuir al bienestar de los demás. Lo que pasa es que ese deseo frecuentemente se ve bloqueado, se ve apagado, se ve torcido, pues por multitud de obstáculos que nuestra mente, nuestro corazón nos pone, para que no emerja ese deseo esencial, ¿no? Pero lo que nos descubre la actuación de Jesús es que al fondo del corazón de todo ser humano y al fondo del corazón del mismo Dios, y ojalá lo lleguemos a comprender de tal manera que nos quitemos de una buena vez de estas imágenes castigadoras, pervertidas de Dios. Al fondo del corazón mismo de Dios está únicamente el deseo de contribuir a la vida buena, a la vida plena, a la vida digna de los demás. Por eso, como trasfondo de la actuación de Jesús, aparece siempre el sufrimiento de las mayorías, el sufrimiento de los pobres, de los débiles, de los privados de dignidad, de aquellos a quienes nadie defiende. Dios defiende a quienes nadie defiende. Ante ellos, a Jesús se le conmueven las entrañas. La palabra esplagnisomai quiere decir eso. Se me revuelven las tripas. Jesús se le revuelven las tripas ante la necesidad de los demás. Y estas entrañas conmovidas son las que configuran todo lo que Jesús es: su saber, su esperar, su actuar, su celebrar. Pues este Jesús de entrañas conmovidas y que pasó haciendo el bien y sanando es una figura apasionante, ciertamente, y también desconcertante. Su actuación, siempre conmovedora, fue frecuentemente conflictiva. Según el testimonio de los evangelios, testimonio unánime de los evangelios, Jesús afrontó acusaciones ofensivas, acusaciones denigrantes, como la de que era un comilón y un borracho, amigo de indeseables, un loco, un endemoniado, un blasfemo. Tuvo continuas controversias con sus compañeros de gremio, los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley. Sufrió también amenazas y persecuciones por parte de Herodes, y finalmente murió crucificado bajo sentencia del procurador romano Poncio Pilato. Jesús, que fue amigo de la gente, del pueblo, querido por las multitudes, fue a la vez perseguido por los poderosos de su tiempo. Gozó del cariño y la popularidad de su gente y sin embargo murió como un maldito, crucificado entre malhechores. Por eso, el recuperar la vida de este hombre Jesús, fascinante, desconcertante, es el primer motivo de mi investigación. Lo primero que quiero anunciar, recordar, agradecer con este libro es que el Nazareno nos revela lo más humano del ser humano. Porque Jesús, nunca lo olvidemos,
y ya Estrella hizo pues abundante alusión a ello. Es alguien de nuestra carne y de nuestra sangre. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro carnal. Esa es una palabra bíblica. Es nuestro carnal. Y quizá lo que invito con este libro es a que lo tratemos así, que tampoco nosotros nos avergoncemos de llamarlo hermano. En palabras del Concilio de Calcedonia del año 451, él es hombre verdadero, consustancial con nosotros por su humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Y cuidado, que no hay que meter en el pecado demasiadas cosas, porque el pecado no es otra cosa sino lo que nos deshumaniza, lo que nos hace inhumanos. Por eso Jesús no participa de él, porque no puede participar de nada inhumano, pero todo lo humano también es divino, y por eso también es de Jesús. Ese es el primer motivo de este libro. Ahora bien, Jesús, siendo uno como nosotros, no es uno más de nosotros. Para nosotros, los creyentes, la singular humanidad de Jesús es la máxima revelación del misterio de Dios. En palabras del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de 325, Jesús es de la misma entidad, de la misma naturaleza, es homoousios del Padre, engendrado, no creado por Él. Digamos que nada menor que Dios está en Jesús. De modo que quien se encuentra con Jesús se encuentra en realidad con Dios mismo. La única manera de conocer a Dios sin manipularlo es confesar que el mismo Dios inefable se nos dio a conocer en la persona de Jesús de Nazaret. Jesús nos da a conocer a Dios porque en Jesús Dios se ha hecho hombre. La encarnación es el gran acontecimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. Dios que se hace historia. Dios que es capaz de iniciar una historia de libertad con el ser humano. Por lo tanto, como quiera que entendamos la divinidad de Jesús, ciertamente hemos de abrirnos a la novedad que el Nazareno nos reveló sobre Dios mismo. Sabemos que Jesús, al comprenderse de alguna manera como Hijo enviado del Padre, modificó radicalmente nuestra manera de comprender a Dios, de comprender lo religioso, revelándonos el verdadero rostro de Dios como Abba. Jesús nos reveló a un Dios diferente, a un Dios amigo de la vida, al Dios de los pobres, como dice aquella canción que cantábamos hace tiempo. El Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Jesús humanizó a Dios. Nos reveló un Dios humano, tan humano como solo puede serlo Dios mismo. Jesús, como símbolo y sacramento de Dios, nos dio a exclamar, junto con el texto del Deuteronomio, ¿qué Dios hay tan cercano y tan humano como nuestro Dios? Siempre que lo invocamos. Por eso, lo segundo que quiero anunciar, recordar, agradecer con este libro, es que el Jesús al que confesamos como nuestro Señor es Dios para nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, con la sola condición de que estas afirmaciones de Jesús no nos lleven a deformar a Jesús, como decía qué chiste, Él hizo lo que hizo porque era Dios. Esa es una deformación de la divinidad en Jesús, porque es concebirlo como un semidios, como un superhombre, como un extraterrestre. Que esto no nos lleve a endiosarlo, haciendo de él alguien admirable, pero no imitable, porque en realidad Jesús nos ha sido dado a nosotros para que despertemos. De nada serviría
que adoráramos, idolatráramos a Jesús y nuestra vida no cambia un ápice. Lo que aconteció en Jesús, lo mismo, también puede suceder en nosotros. Y justamente de eso se trata, de que sigamos el camino abierto por Jesús, que su aventura espiritual sea también la nuestra. Y esto no para ser más santos, ni para ponernos en el candelero, sino simplemente para que nos humanicemos y seamos verdaderamente felices, para que experimentemos desde ya la plenitud de vivir. Se trata de refrescar en nosotros la experiencia de Jesús, y a partir de ella descubrir, en palabras de Melanie, ese Cristo interior, ese Cristo naciente que está albergado en cada interior humano. Esa semilla de divinidad que está regada y aquí y allá por doquier, esa llamada a vivir la existencia como plenitud del recibir y del darse, tal como acontece en el interior de Dios. Eso es lo que Jesús nos vino a ofrecer, porque Él vino a despertarnos, y desde entonces estamos amaneciendo, a pesar de tanto adormecimiento nuestro. Lo de Jesús nos humaniza verdaderamente, porque nos abre a mostrar sensibilidad ante la vulnerabilidad, ante la dignidad de cada persona, ante su sufrimiento y el intento de aliviarlo, movido solo por la compasión. Lo de Jesús nos abre a valorar la moralidad de las otras personas, no para juzgarlas, sino para valorarlas en lo que tienen de bueno. Nos muestra la sencillez y la relación entre la ética y la religión, entre la creencia y la práctica y defensa de la justicia. Lo de Jesús nos invita a buscar consuelo en un Dios que es Abba, misericordioso y compasivo, incluso hacia quienes no se han hecho acreedores ni de misericordia ni de compasión. Estas ideas son de Manuel Raijo. Así pues, lo tercero que quiero anunciar, recordar, agradecer en este libro, es que animados por la vida de Jesús podemos también nosotros acoger la invitación a descubrir al Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos, y experimentar el mismo estado de conciencia en el que Jesús vivió. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo en ellos, tú en mí, para que sean plenamente uno. Este libro pues es la invitación a caer en la cuenta, a despertar, a desvelar, a correr el velo, a vivir en la misma conciencia en la que vivió Jesús, a acercarnos a nuestra verdadera identidad y a descubrir que lo que fue Jesús lo somos todos con Él. Espero no cansarlos, quisiera nada más decir algunas palabras acerca del método y del contenido del libro, aunque ya lo tendrán y espero que lo lean, ¿verdad? Pues hay múltiples accesos a Jesús, ¿no? Yo he escogido una metodología bastante tradicional que todos conocemos, pues si no por nuestras mamás, quizá por nuestras abuelitas. Si alguna vez nos pusieron a rezar el rosario, pues sabremos los que son los misterios de la vida de Jesús. Misterios gloriosos, misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios luminosos, ¿no? Son como los momentos importantes, los top 10, ¿no? Los momentos cumbre de la vida de Jesús. Aquellos en los que se puede resumir toda su vida y que manifiestan, pues, la biografía particular del Nazareno, ¿no? Estos misterios de la vida de Jesús los contemplo en una triple mirada que ya también recordaba Estrella, desde abajo, desde el Jesús histórico, en esto no digo nada nuevo, desde arriba, desde la visión de los padres de la Iglesia, particularmente Ireneo y Orígenes, y desde adentro, desde lo que pueden suscitar en nosotros, ¿no? Por eso, los 8 capítulos de este libro, cada uno están dedicados a uno de los misterios de la vida de Jesús. En realidad lo que quieren es demostrarnos o recordarnos, revelarnos nuestra propia aventura espiritual. El nacimiento.
Dios en nuestra carne. El nacimiento de Jesús nos hace descubrir que Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Feliz expresión de San Miguel Negro. Entonces, recuperar el perfil histórico de Jesús es retomar la fe de la Iglesia, que lo confiesa como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para acoger la llamada que lo de Jesús, su mensaje, sus opciones, su modo de vida, se haga carne en nuestra carne. El bautismo nos sitúa ante nuestro horizonte último, el sabernos amados y ungidos, y nos invita a cultivar en nosotros las mismas semillas que germinaron abundantemente en Jesús. La semilla de la palabra, pues Jesús es palabra viva de Dios para nosotros. La semilla de la unción, pues Jesús es el hombre del Espíritu. La semilla de la filiación, pues es el Hijo en quien el Padre encuentra toda su alegría. Las tentaciones, Estrella habló abundantemente de ellas, nos dan pie a reflexionar en nuestra condición de seres vivientes, seres deseantes. El ser humano es un nefesh viviente, un deseo con patas, diríamos. Y a educar nuestros 3 deseos básicos: el deseo de seguridad, de poder, de reconocimiento, para que ellos no nos distraigan, sino que nos conduzcan al deseo esencial. La predicación de Jesús nos manifiesta su enorme libertad y nos recuerda que para ser libres nos ha liberado Cristo. Ser libres de nuestras falsas imágenes de Dios, imágenes infantiles y tergiversadas. Ser libres y liberar a otros en la lógica del reinado de Dios al que Jesús se consagró en cuerpo y alma. La transfiguración es considerarnos, sentirnos, experimentarnos traspasados por la luz de Dios, la luz divina. Y ver a nuestro Maestro Jesús como hombre perfecto y modelo de nueva humanidad, recibiendo la invitación a llegar a la misma altura a la que llegó Jesús, a través de un lento proceso de maduración humana e integral. La subida de Jesús a Jerusalén, decisión la más difícil de su vida, es la invitación a confiar, a vaciarnos, a soltar, a desasirnos, a afrontar lo que la vida nos separe, en el caso de Jesús, su muerte violenta, y a ejercitar nuestros sentidos espirituales para descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y a gustar cuán bueno es el Señor. La pasión, la muerte de Jesús, nos permite reconocer que somos seres agrietados, porosos, heridos, y que desde nuestra vulnerabilidad, acogida con amor, podemos aprender y comprender lo que no encaja en nuestra vida, lo que duele, lo que hace sufrir. La resurrección, por último, es la oportunidad de nacer de nuevo, de ir a la otra orilla, de descubrir la belleza de lo cotidiano, lo sencillo, lo pequeño, de recibir la llamada a la conversión, a dejar que el buen pastor pastoree nuestro interior. Pues voy terminando diciendo que nuestra vida, una frase hermosísima de Javier Melody, nuestra vida es expresión del deseo de Dios. Nosotros de aquí para allá tenemos deseo de Dios, en realidad, vistas las cosas desde Dios, somos expresión de su deseo. Y el camino de Jesús es lo que nos revela. Somos presencia consciente y amorosa de Dios. El fondo último de nuestra vida es el amor, aún y con todas nuestras ambigüedades y contradicciones. Y el ejemplo de Jesús nos invita a descubrir nuestra naturaleza profunda, a observar desapegadamente nuestra existencia, para que aparezca en ella la ecuanimidad y la libertad interior. Acompañando a Jesús en su aventura personal de vida, nos liberamos, nos transfiguramos, pues descubrimos que somos plenitud que se desborda. Mi invitación es saborearla, permanecer en contacto con ella. Pues mi intención al compartir este aporte es siempre expresar mi admiración por Jesús. Este Jesús que fue siempre compasivo y misericordioso, y expresar mi convicción también que nosotros junto con Jesús podemos ser
otros Cristos. Quiero agradecer a mi comunidad de misioneros del Espíritu Santo, algunos aquí presentes, el Padre Héctor, también Javier Morán, secretario general, Carlos Ceballos, y no sé si hay alguien más, a María Luisa, que nos conocemos desde hace algún tiempito, unos meses, pues a Estrella, cuyo encuentro ha sido realmente un regalo para mí, a todos ustedes por su presencia, a mi familia, pero sobre todo a Jesús, ¿no? A Jesús que nos comunica su espíritu, a Jesús que nos transparenta la hermosura de Dios. Y pues quisiera hacerlo una vez más expresándole mi deseo sincero de seguirle, con las palabras que un día Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Con lo que aquí se ha dicho en el propio Toño, Estrella, Carlos, creo que nos da motivos suficientes para que personal y comunitariamente participemos, ¿no?, de la lectura de este libro y de lo que esto implica en nuestro itinerario espiritual y en una vida mejor. El libro va a estar afuera para quien lo quiera adquirir, afuera, ¿no? Ah, sí. Pero los invitamos, sin el pero, los invitamos a un brindis para festejar este encuentro y gracias por estar aquí.